ya en Classroom, en la plataforma. Por favor, si todos la pudieran ver, por favor. ¿La tienen? ¿Estamos, estimados alumnos? Sí, licenciado, listo. ¿Estamos? Perfecto. Para aquellas personas que aún no están, todavía están en su lugar de trabajo, van en camino o por otras circunstancias, no pueden escuchar o ver lo que vamos a trabajar, traten la manera de poner atención de lo que vamos a ir hablando. Tratamos en la primera clase y en la segunda hacer del conocimiento a cada uno de ustedes que vamos a trabajar un instrumento público, en este caso una escritura de compraventa con los datos lo más sencillo que podamos para que esta nos sirva de base para poder trabajar otros documentos públicos. Así que permítame un segundito. Digo una pregunta, si ya habíamos terminado el ejercicio, ya lo podríamos subir a la plataforma. ¿Cuál, mi estimada dama? El que acaba de subir hace unos minutos de los testados. Sí, si no lo han terminado, vamos a tener un poquito antes de la clase. Fíjense que, solo un comentario, fíjense que yo soy el secretario del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y a veces me toca pues cubrir algunas actividades y hoy precisamente estamos en una actividad. Entonces, si no, vamos a terminar unos 15 minutos antes y ustedes terminan de hacer el ejercicio y lo van a poder subir. Por favor. Licenciada, buenas tardes, perdone la molestia. Pregunte, por favor. Fíjese que yo tengo un poco de inconveniente porque no tengo en dónde imprimir, entonces no sé si lo puedo copiar a mano y luego realizar de esa manera el ejercicio. Mi estimada Andrea, sí, efectivamente, lo que no está permitido es no hacer la tarea. Okay. Claro, hágala, mire, usted puede agarrar hasta una servilleta y si tiene 10 servilletas, sobre las 10 servilletas escriba. Lo importante es que mande la tarea, por favor. Sí, Jessica, por favor. Licenciada, buenas tardes, disculpe, ¿será que, bueno, yo estoy hoy de camino para mi casa, entonces, ¿se puede entregar un poquito después la tarea? Pero si la entrega hoy, con mucho gusto. Con mucho gusto. Pero la entrega hoy, ¿verdad? Sí. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, listo. ¿Alguien más? Bueno, por favor, siempre repasen esta pequeña minuta que les estoy compartiendo en pantalla, que es compraventa de bien inmueble, obligaciones previas que son fundamentales. Estas recomendaciones son fundamentales, las obligaciones posteriores que hablamos. Entonces empezamos a platicar un poquito con relación al instrumento público, una escritura base de compraventa de derechos. Puntualizamos con relación al artículo 29, hicimos mención sobre el numeral 1. El numeral 1, pues prácticamente nos da de referencia que tiene que llevar el número de orden, el lugar, el día, el mes, el año del otorgamiento. Asimismo, el numeral 1 no nos hace ver, pero también debe llevar las palabras ante mí, 2 puntos, el nombre del notario, la palabra notario y comparecen, que prácticamente esto sería el encabezado. Entonces sería hasta donde dice comparecen, aquí por donde tengo el cursor. Dice, comparecen por una parte. Hasta aquí llegaría el encabezado. Hicimos mención que tal vez algunas personas hacen mención que el artículo 29, numeral 1, no especifica o no obliga a asignar las palabras ante mí, el nombre notario, la palabra notario.
pues prácticamente por una costumbre, digámoslo de esta forma, pues ningún registro le va a inscribir a usted un instrumento público si no lleva las palabras ante mí, el nombre de notario y la palabra notario. Entonces, hasta ahí llegaría el encabezamiento. El encabezado, el numeral 2 del artículo 29 nos hace mención que debemos designar los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación y el domicilio de los otorgantes. Entonces, prácticamente estamos en la comparecencia, pues aquí estamos identificando a Marcos Estuardo Valverde Herrera, de 29 años de edad, soltero, guatemalteco, comerciante de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación de DPI, Código Único de Identificación, CUI, número 1234, espacio, 56.789, espacio, 0101. Hice mención hace 2 clases que se respeta la dirección siempre y cuando se cumpla con los requisitos del artículo 29. Alguna de ustedes, pues prácticamente ya tiene conocimiento de cómo redactar un instrumento público. Algunos son procuradores, se respeta la redacción. Algunas personas escriben solamente la cantidad. Un ejemplo, 1.234, 56.789, 0101, y ni siquiera escriben los números. No hay ningún problema. El registro general de la propiedad, el objetivo, el fin del registro es la inscripción de los instrumentos públicos. El registro se lo va a inscribir y siempre hay que asignar, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Centroamérica, Guatemala, a quien en adelante se le podrá llamar como la parte vendedora. En este caso, así vamos a denominar a Marcos Estuardo Valverde Herrera. Y después ya identificamos a una dama y ponemos punto y coma, y aquí iría una coma. Por otra parte, es opcional poner los 2 puntos, sí o no, dependiendo, como le digo, la redacción de cada uno de ustedes. Andrea Cardona Fajardo, de 29 años, nombre y apellido, de 29 años de edad, soltera, guatemalteca, comerciante de este domicilio, que se identifica con el documento personal de identificación, DPI, Código Único de Identificación, CUI, número 5678, espacio, 12.349, espacio, 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas, RENAP de la República de Guatemala, Centroamérica, quien adelante también podrá ser llamada como la parte compradora, o en todo caso, hay quienes ponen el comprador. No hay ningún problema. Punto. Hago constar 2 puntos. Fundamental esta parte del instrumento público, cumpliendo con lo que establece el artículo 3 y 4, con lo que establece el numeral 3 y 4 del artículo 29, que dice: la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento público y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Hay quienes signan, en lugar de hago constar, signan doy fe. Desde mi punto de vista como notario, soy de la opinión que estamos redundando. Si al final, ya en el cierre del instrumento público, doy fe que todo lo escrito me fue expuesto y de su contenido. Entonces, si pongo aquí doy fe, también abajo va a poner fe. Entonces, se hace constar aquí. Hago constar, 1, que los comparecientes manifiestan ser de los datos de identificación personal asignados, punto y coma. A quienes ponen punto, se respeta. 2, que los documentos con los cuales los comparecientes se acreditan son suficientes de conformidad a la ley, a mi juicio, para otorgar el presente contrato. 3, que los comparecientes me aseguran hallarse en el pleno goce y libre ejercicio de sus derechos civiles, uno después del otro. Y 4, que por el presente instrumento otorgan contrato de compraventa de bien inmueble. Se respeta la redacción a quienes signan, porque estamos signando en un instrumento público, compraventa de bien inmueble urbano, compraventa de bien inmueble de área rural, compraventa de bien inmueble de una casa de 2 niveles, compraventa de bien inmueble de un terreno rústico. Efectivamente, se respeta la redacción. Por eso, como les comenté hace un momento,
vamos a tomar como base este tipo de instrumento público y cada quien cuando vaya a redactar y vaya a trasladar sus trabajos, lo puede hacer de acuerdo a cómo ha aprendido en su lugar de trabajo o como considere que se le puede hacer más fácil o la facilidad que pueda tener para asignar. Lo importante es cumplir con los requisitos del artículo 29 y los numerales que establece. Establece el numeral 4, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario, por medio del documento personal de identificación o el pasaporte, o por 2 testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estime conveniente. 5, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal. Vamos a tomar como base esto. La semana pasada hicimos un ejercicio cuando vendedor y comprador o los comparecientes acreditan los de derechos de terceras personas, describiendo, indicando lugar y fecha del funcionario notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto contrato. Entonces aquí ya vamos al numeral 6. La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Dice, repito nuevamente, el numeral 6, la intervención de un intérprete. Creo que la palabra correcta aquí es un traductor, porque no es lo mismo un intérprete a un traductor. Es posible que nuestro legislador en su momento se haya equivocado, pues prácticamente somos seres humanos y tenemos defectos. Nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado, punto y seguido. Si el intérprete no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. 7, la redacción fiel, concisa y clara del acto o contrato, a lo que vamos a entrar ahorita. 8, la fe de haber tenido a la vista los títulos y los comprobantes que corresponden según la naturaleza del acto o contrato. Entonces, vamos a ver. Aquí en su momento le voy a pedir favor a Diego Armando que nos vaya a apoyar con la lectura del artículo 29, literal, numeral 6, en su momento. Entonces aquí pues prácticamente ya entramos al cuerpo del instrumento público y dice que por el presente instrumento otorgan contrato de compraventa de bien inmueble de conformidad con las cláusulas escriturarias siguientes. Hay quienes signan de conformidad con las cláusulas siguientes. Se respeta la redacción siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos establecidos en nuestro decreto 314 del Congreso de la República de Guatemala, que es el Código de Notariado. Entonces, entramos al cuerpo del instrumento público. Primera, yo por lo regular trabajo un instrumento público y hago mención de 3 cláusulas. La primera, que es un antecedente, porque quiero que tengan claro, mis estimados alumnos, que a la hora de redactar un instrumento público, a la hora de hacer un escrito, un memorial ante un órgano jurisdiccional, ya sea para demandar o hacer una petición, esto va como si fuera un cuento. Primero tenemos que asignar el antecedente, la introducción, para que se pueda entender el contexto, para ser claro, preciso y conciso en lo que nosotros vamos a pedir. Entonces, en la cláusula primera, yo por lo regular signo antecedentes, punto. Entonces, así, manifiesta la parte vendedora en forma verbal, porque fueron las de las últimas modificaciones, allá por el 2013, que debemos decirlo en forma verbal, que es única y legítima propietaria del bien inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, identificado como finca número 1, folio 2, libro 45E de Guatemala. Allá por el año 2000, pues prácticamente los libros, la mayoría, pues, no eran electrónicos. A partir del 2006 en adelante, pues ya prácticamente, pues por esto de las compraventas, entonces ya se empezó a digitalizar todo en el registro de la propiedad y ya se empezaron pues prácticamente a trabajar con libros electrónicos. Entonces, por eso es que está la palabra E, 45E
de Guatemala, que es un libro electrónico, con matrícula municipal 0 Avenida 3-24, sector Z, lote 1, zona 8, residencial de las Orquídeas 2, del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, con el área, medidas y colindancias que le aparecen inscritas en su respectiva inscripción de dominio. Quiero hacer un comentario aquí. Si ustedes ven un instrumento público y dice, primera, manifiesta la parte vendedora que es única y legítima propietaria de la finca inscrita en el Registro General de la Propiedad, finca número 1, folio 2, libro 45E de Guatemala, del municipio y departamento de Guatemala, con el área, medidas y colindancias que le aparecen en su respectiva inscripción de dominio, pues prácticamente él cumplió con los requisitos mínimos de un instrumento público. Y efectivamente el registro de la propiedad se lo va a inscribir. Cuando nosotros hablamos en este caso después del libro 45 de Guatemala y hacemos mención de la matrícula municipal, nosotros, como se los comenté en la primera y segunda clase, como notarios, pues a la hora de faccionar o autorizar un instrumento público, también tenemos una labor de investigación, porque tenemos que investigar la finca, cómo aparecen los derechos inscritos en el registro de la propiedad, en catastro municipal, en DICABI y no sé, tal vez en otro, un ejemplo, podría ser hasta si es en un condominio, pues solicitar a ya sea la secretaría, la presidenta del COCODE, pues cómo está inscrita nuestra propiedad. ¿Por qué razón? Porque a veces cuando las fincas no han tenido movimiento de 15 años en adelante, vieran ustedes que a veces el catastro municipal cambia, a veces varía. Por lo regular, un ejemplo, en el Amparo, en Ciudad Peronia, creo que en Las Brisas, se identificaba como Río Sumacinta, lote 56, en algunos casos Manzana A, lote 28, pero después hubo una reestructuración porque en cada cambio, en cada administración municipal, pues llevan nuevas ideas y el objeto es, pues prácticamente que el catastro municipal sea lo más claro para todos los ciudadanos. En ese sentido, en algunos municipios se ha cambiado el catastro municipal. Por eso se recomendación siempre previo a hacer un instrumento de compra-venta, que investigue en catastro municipal, que le presenten hoy, pues prácticamente a través de la tecnología y los medios de comunicación y los medios electrónicos, las redes, le pueden mandar a usted la copia de YUSI. La copia no es tan certera a veces, fíjense ustedes, con el recibo de agua, luz, de preferencia, yo les recomiendo el recibo de YUSI. Máximo ahora que tiene código QR, pues no hay ningún problema, es fácil escanear eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo relacionado con la matrícula municipal. ¿Por qué razón, Licky? ¿Qué? ¿Y hay un problema si no lo pongo? Pues prácticamente, directamente problema no va a tener, solo que hay algunos clientes que sí le piden a usted que signe el catastro municipal. Y si no lo pongo, ¿qué pasa? Pues fíjese que cuando usted da el aviso y da el aviso a la municipalidad y a DICABI, ahí tiene que asignar la matrícula municipal. Y como eso es de interesante, fíjense, alumnos, porque si nosotros pedimos una copia electrónica del registro de la propiedad, ahí nos va a salir asignado cuántos metros cuadrados tiene la finca objeto de compraventa. Si nosotros miramos, si pedimos una certificación en catastro municipal, nos va a salir asignado cuántos metros cuadrados tiene la finca. Y por lo regular, donde ha habido un poquito de variación en metros cuadrados, es en DICABI, en el Ministerio de Finanzas, en DICABI. ¿Por qué razón? Porque a veces los metros no cuadran, entonces ya viene uno, tiene que irse al libro mayor, tiene que hacer una investigación en el registro de la propiedad. Lo recomendable es que a nosotros, pues, con la persona que me apoya a mí en la oficina, a veces nos ha costado
la lectura de los libros mayores, de los libros que tiene el registro de la propiedad, pero como hay unas personas que prestan el servicio y están familiarizadas en el registro de la propiedad, lo que hacemos es que les pedimos el apoyo. Cuando se puede, pues, o es lo correcto, ¿verdad, alumnos? Se le dice a ellos, mira, por favor, ¿por qué no me ayudas a interpretar esto? Y ellos muy oficiosamente lo hacen, y hay que reconocerles algo, eso es voluntario, ellos no lo cobran. Ellos no lo cobran, pero uno pues prácticamente debe reconocer cuando alguien le ayuda a uno. Entonces, por lo regular, yo pues signo la matrícula fiscal en los avisos. Entonces, aquí va la segunda cláusula. Segunda, de la compraventa. Este es el objeto principal, prácticamente el objeto principal del cuerpo del instrumento público. Y dice, de la compraventa. Aquí puede decir, declara la parte vendedora, o podríamos signar, continúa declarando la parte vendedora, y efectivamente a través de las últimas reformas sí se tiene que signar las palabras bajo juramento prestado de conformidad con la ley y advertidos por el infrascrito notario de las penas relativas al delito de perjurio, que por el presente instrumento y por el precio de 20,000 quetzales, mismos que declara tener por recibidos en este momento a su entera satisfacción en efectivo, manifiesta que por el presente instrumento vende, ceda y traslada la propiedad de la finca identificada en la cláusula primera de este instrumento a la parte compradora con todo cuanto derecho y por derecho le corresponde al bien inmueble identificado. Estimados alumnos, ustedes ya vieron lo que son impuestos. La ley de impuesto al valor agregado le recomienda a uno que, y la ley de timbre, papel sellado especial para protocolo, le recomienda a uno que si la compraventa es mayor a 30,000 quetzales, se debe hacer la compraventa a través de cheque. Hoy en día, pues eso fue un formalismo. Hoy en día yo he visto algunos instrumentos públicos donde dice compraventa de bien inmueble por la cantidad de 100,000 quetzales. Yo he visto un par de instrumentos públicos que han sido autorizados, han sido inscritos, operados en el registro de la propiedad. Pero si ustedes de repente lo van a hacer así, nota, yo recomendaría que signen, ¿verdad?, que la compraventa fue a plazo y que el día de hoy pues se cancela. Un ejemplo, se lanzaron los últimos 20,000 quetzales en efectivo. Se lo recomiendo. A la persona que mencioné anteriormente, por favor, me podría leer el artículo 29, el numeral 6 y 7, por favor. Sí, buenas noches, licenciado. El artículo 13, ¿verdad? No, 29, numeral 6 y 7. Por favor. El numeral, perdona, disculpe. 6. 6 y 7, bueno. Artículo 29 de los instrumentos públicos. 7, disculpa, 7. Bueno, muy bien. La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Quedémonos ahí un poquito. Yo traté en este ejemplo de ser lo más claro y preciso. En la cláusula segunda de la compraventa, declara la parte vendedora bajo juramento prestado de conformidad a la ley y advertido por infrascrito notario y de las penas relativas al delito de perjurio, que por el presente instrumento y por el precio de 20,000 quetzales, esto es en efectivo porque no pasamos, digámoslo así, el techo que tenemos de los 30,000 quetzales, mismos que declara tener por recibidos en este momento a su entera satisfacción en efectivo, manifiesta que por el presente instrumento vende y traslada la propiedad de la finca identificada en la cláusula primera de este instrumento a la parte compradora, con todo cuanto derecho y por derecho le corresponde al bien inmueble identificado. Entonces, quiere decir que si en ese inmueble, en esa casa, hay una bicicleta, hay una tina, hay sofá, hay amueblados, hay televisores, usted está trasladando o está comprando
todo cuanto por derecho, todo cuanto por hecho y derecho le corresponde al bien inmueble identificado. Y si hay una montaña de basura, pues también eso es del bien inmueble. Tercera, de la honestidad del presente negocio. Declara la parte vendedora que sobre el bien inmueble que enajena no existen gravámenes, anotaciones ni limitaciones que pueden afectar los derechos de la parte compradora, pero que en todo caso se obliga al saneamiento de ley y el infrascrito notario les advierte de la responsabilidad de cara. No, sí, cláusula fundamental que se tiene que asignar en todo instrumento público. Y después vamos a la cláusula cuarta, aceptación bilateral, porque tanto vendedor como comprador deben de aceptar lo que se está asignando en este instrumento público. Entonces, por su parte, manifiesta la parte compradora, que en los términos relacionados acepta expresamente la venta que se hace a su favor. Punto. Y aquí es donde vamos. Ambos interesados de forma expresa y bajo juramento de ley manifiestan su conformidad con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato. La persona que me ayudó a leer el numeral 7, por favor, lea el numeral 8. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda, según la naturaleza del acto o contrato. Perfecto. Previo a entrar a esto, yo les quiero comentar algo, estimados alumnos. Hay una cláusula y hay un artículo en el Código Civil que está en el libro donde estudiamos en su momento lo relacionado al registro de la propiedad y establece que o asigna que si por alguna razón el instrumento público, o sea, esta escritura de compraventa lleva algún error, se solicita al registrador del Registro General de la Propiedad que se puedan inscribir los derechos de forma provisional mientras se van a enmendar los errores o el error que tenía el instrumento público. Entonces, dependiendo de ese tipo de error, puede ser una ampliación de fondo o una ampliación de forma. Pero hoy solo nos vamos a centrar en este instrumento público y después ya vamos a ver las aristas de un instrumento público de compra-venta. Entonces, es posible que para aquellas personas, como lo dije hace un momento, que están familiarizadas con este tipo de instrumentos públicos, dirán, pero le faltó esa cláusula. Pero mire, yo le puse otra, porque fíjese que hay que tomar en cuenta fechas, lo que el compañero hace un momento leyó, que dice, la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto o contrato. Perfecto. Entonces dice, cuarta, ya la habíamos leído, aceptación bilateral. Por su parte, manifiesta la parte compradora que en los términos relacionados acepta expresamente la venta que se hace a su favor. Ambos interesados, de forma expresa y bajo juramento de ley, manifiestan su conformidad con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato. Punto. Yo, el notario, doy fe a. Ahí se recuerdan, estimados alumnos, que aquí es prohibido utilizar números o abreviaturas. Puede utilizar números siempre y cuando los encierre en paréntesis como una referencia. Yo, notario, doy fe. Entonces, aquí es donde yo les decía que si doy fe arriba y doy fe abajo, como que estamos redundando. Entonces, aquí damos fe y dice, yo, notario, doy fe, A, que todo lo escrito me fue expuesto por los interesados, porque al principio las personas que vinieron a mi oficina jurídica ellos requirieron mi servicio. Entonces ellos son comparecientes, requirentes, comparecientes, y aquí al final del instrumento público son interesados. Es mi punto de vista. Cada quien puede redactar
como considere el registro de la propiedad por esa palabra, ya sea compareciente o interesado, aunque utilice una, utilice la segunda, no hay ningún problema, siempre le va a inscribir su instrumento público. Que todo lo escrito me fue expuesto por los interesados. Punto B, que tuve a la vista los documentos personales de identificación de los interesados, o sea, los documentos personales de identificación que se conocen como DPIs, abreviado, ¿verdad? Pero aquí lo tenemos que signar como es. C, que tuve a la vista el testimonio de la escritura pública número 1, autorizada el 1 de enero del año 2020 en la ciudad de Guatemala ante los oficios del notario Edgar Pineda López. Aquí le faltó algunas tildes, en donde se acredita la propiedad para poder enajenar por este medio. Punto. La persona que me está ayudando con la lectura me puede leer el numeral 9 y el numeral 10, por favor. La transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes, cuando el acto o contrato haya sido procedido de autorización u orden judicial o proceda de diligencias judiciales o administrativas. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Va, ahí quedémonos. Fíjense, estimados alumnos, que en la literal C, donde dice que tuve a la vista el testimonio de la escritura pública número tal, si uno no tiene el testimonio del instrumento público que es objeto de compraventa, lo puede sustituir por una certificación del registro de la propiedad. Yo he visto muchos instrumentos públicos donde dice que tuve a la vista la certificación de la finca objeto de compraventa extendido por el registrador del Registro General de la Propiedad o extendido por el segundo registrador del Registro General de la Propiedad. Punto y seguido. Hace muchos años, y esto solo una vez me pasó a mí, muchos años, pues yo efectivamente signé eso. Pero el registro de la propiedad me la rechazó y me mandó a hacer una ampliación prácticamente de forma, porque me decía que debía designar la fecha y el nombre de la persona, del auxiliar, del registrador auxiliar, quien firma la certificación. Una vez me la rechazaron. Es por eso que yo hoy en día, pues, sino que tuve a la vista la certificación de fecha 1 de agosto del año 2022, firmada por el registrador auxiliar Fernando Danilo López Pérez, del Registro General de la Zona Central. Entonces, solo les hago de conocimiento eso, como les digo, y he visto muchos instrumentos públicos que solo dice que tuve a la vista la certificación extendida por el registrador del Registro General de la Propiedad. En la práctica hay quienes ni siquiera tienen a la vista una certificación. Hoy en día, pues prácticamente con los servicios que el Registro General de la Propiedad nos traslada a nosotros los notarios, creo que la consulta vale $1, podemos hacer una consulta a distancia y podemos verificar si los derechos que se van a enajenar efectivamente corresponden a la persona que está frente a nosotros. Bueno, después de haber identificado al notario en donde se acredita la propiedad para poder enajenar por este medio, entonces siguen las palabras, punto y seguido. Leo íntegramente lo escrito a los interesados, quienes, enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, así como de la obligación de presentar el testimonio del presente instrumento al Registro General de la Propiedad para su inscripción respectiva, lo aceptan, ratifican y firman, uno después del otro. Porque a veces signamos, lo aceptan, ratifican y firman con el notario autorizante. Entonces, como que los tres firman al mismo tiempo, ¿verdad? Ustedes no, es uno después del otro. Y hay una palabrita, ahorita les voy a decir.
Una palabrita que les decía decir, pero se me escapó esta palabrita. Pues este es un instrumento público que se sugiere que se pueda tomar como base. Como les digo, cada quien pues puede redactar a su modo, se respeta la redacción de este instrumento público. Estimados alumnos, nosotros emitimos un testimonio. El testimonio está a la vista de ustedes y se signa. Hay quienes ponen es primer testimonio y después, si extienden un segundo, es segundo testimonio. Se respeta la redacción. Creo que por técnica jurídica, por técnica de redacción, lo correcto es testimonio de la escritura matriz número 24. A quienes signan es testimonio de la escritura pública número 24 del registro notarial de mi cargo, autorizada por el prescrito notario. A quienes ponen el nombre del notario, no hay ningún problema. En esta ciudad, el 18 de julio del año 2022, que para entregar a la señora Andrea Cardona Fajardo, extiendo número, firmo y sello en 2 hojas. Así, la primera en fotocopia en su anverso y reverso, la que reproduce compraventa de bien inmueble, y la segunda la presente, punto. Hago constar que el impuesto, ya sea IVA o timbre fiscal, se paga IVA si es la primera compraventa. Pero eso es muy raro que suceda hoy en día, porque la mayoría, por no decir todas las fincas, ya son objeto de una segunda compraventa. Entonces se paga el 3% de timbre fiscal. Al que está afecto el presente contrato ha sido satisfecho mediante recibo SAT número, se asigna número recibo de fecha 18 de julio del año en curso, Guatemala 18 de julio del año 2022. Aquí está el timbre, un timbre fiscal de 50 centavos por razón de registro, la firma del notario, el sello del notario, un ejemplo de un recibo donde se paga el impuesto. Y eso es lo que tenemos que tener claro y preciso para poder practicar un instrumento público de compra-venta. Más adelante vamos a hacer unos ejercicios. Es posible que el día miércoles o el día jueves vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Cómo qué tipo de ejercicios? Como que lo que ya practicamos nosotros, que Marcos Estuardo Valver Herrera comparece en representación de una sociedad anónima. Aquí prácticamente fue el día miércoles de la semana pasada que se hizo un ejercicio de estos, pero fíjense, estimados alumnos, ustedes que ya cursaron lo que es derecho mercantil, aquí hay que ver la escritura de constitución de la sociedad anónima, porque si Marcos Estuardo Valver Herrera comparece como representante legal y administrador único de la entidad, ya sea como vendedor o como comprador, tenemos que revisar, por favor, atención con esto, tenemos que revisar si la escritura de constitución de sociedad anónima le da la facultad de poder firmar o contraer obligaciones ante la entidad, para la entidad, o esto tiene que ser autorizado a través de una asamblea extraordinaria totalitaria de accionistas. Así que mucha atención con ese punto. Entonces vamos a ejercitar más adelante con esta escritura, con esta misma escritura vamos a trabajar lo que es adición, lo que es testado, lo que es entrelineado, que Marcos comparece en representación de una institución, que Andrea comparece en representación de los derechos de un menor, o en todo caso, vamos a ejercitar que Marcos comparece en representación del Estado de Guatemala y Andrea comparece en representación de un mandatario. Vamos a ejercitar el contrato de compraventa de bien inmueble, podría ser con pacto de reserva de dominio, de bien inmueble con garantía hipotecaria. Vamos a practicar que esta compraventa ya no va a ser de 20,000 quetzales, sino que va a ser de 1,000,000 de quetzales, o podría ser una primera venta. Entonces ustedes van a tener que calcular el IVA,
cuánto de IVA y a través de qué formulario se va a pagar. Y prácticamente lo demás, ustedes ya lo saben. Se recomienda aquí donde dice, en el cierre doy fe, se recomienda que si tuvimos a la vista el nombramiento, representante legal del señor tal y tal y tal, signar el folio o el registro, si es del registro mercantil, si es del repejo del Ministerio de Gobernación, si es de una municipalidad o de otra institución. ¿Por qué? Porque es aquí al final donde decimos doy fe, 2 puntos. A, que todo lo escrito me fue expuesto por los interesados. B, y siempre, estimados alumnos, siempre, siempre, siempre que tuve a la vista los documentos personales de identificación, que tuve a la vista el nombramiento de representante legal del señor tal y tal y tal, que tuve a la vista el nombramiento como presidente de la asociación de COCODE de la colonia tal y tal y tal, que tuve a la vista la certificación de nacimiento del niño Jonathan Pérez López, donde se acredita que es hijo de fecha tal y tal y tal, del año tal, y que se acredita que es hijo de la señora tal y tal. Siempre que tuve a la vista, que tuve a la vista y que tuve a la vista. Eso es lo que se recomienda para este tipo de ejercicio. Espero que el viernes podamos hacer un ejercicio diferente y un ejemplo. Vamos a practicar esto a mano, lo vamos a practicar a mano en hojas bond, donde se les haga más fácil a cada uno de ustedes. Vi unos trabajos muy bonitos, la verdad, muy bonitos. Vi quienes redactaron en unas hojas bond, había una que estaba hasta arrugada, y yo creo que hasta sucia estaba, pero estaba bien redactado. La verdad, independientemente de dónde se redactó, muy coherente la redacción. Entonces, a cada uno de ustedes, los que trasladaron el trabajo, felicidades, por favor, síganse esforzando, traté la manera de responderle los mensajes a todos, y al que no se lo respondí, pido disculpas, y a aquellas personas que aún no han mandado su trabajo, se les recomienda, por favor, mandar su trabajo. Preguntas, por favor, estimados alumnos. Sí, Mariana. Licenciado, buenas noches. Yo solo tengo unas dudas, como usted bien lo mencionaba, hay algunas personas pues que tienen su forma de redactar, pero mi pregunta es acerca cuando tengamos parciales y su forma de calificar, porque yo he visto que por costumbre en la mayoría cuando hacen las entrereglonaduras, por lo general ponen entre líneas. Entonces yo no sé si usted va a querer exactamente que nosotros, si nos llegara a tocar eso en el parcial, si nosotros ponemos entre líneas, usted nos va a poner malo porque como está en el decreto 314 dice entrereglonaduras. Una. Otra que estaba viendo también en la escritura de compraventa, que hay un nombre que dice solo Andrea. Entonces yo he visto en algunas compraventas o en algunas escrituras públicas que ponen entre paréntesis único nombre, pero también he visto casos donde no es como que relevante eso, ¿verdad? Entonces mi pregunta es si tiene eso que ver a la hora de que usted califique pues nuestros parciales. Perfecto, Mariana Yasmín Cruz Sol. Yo lo comenté, creo que lo puntualicé más en la segunda clase. Yo respeto la redacción de cada uno de ustedes, la respeto totalmente. Por eso digo, media vez cumplimos con los requisitos mínimos establecidos en el Código de Notariado, con lo que establece el artículo 29. Si cumplimos con esos requisitos mínimos, por mí está bien, porque son requisitos mínimos. Cuando usted me dice, mire, fíjese, ¿qué pongo entre reglonadura o pongo entre líneas? También puntualicé con eso. La palabra lo técnico, la técnica es signar entre reglonadura, pero por una costumbre, y yo recuerdo que lo mencioné, por una costumbre, nosotros habemos algunos o muchos notarios que signamos entre líneas y ya estamos acostumbrados. Y el registro general de la propiedad
nos inscribe y nos opera el instrumento público. Entonces, ¿quién soy yo, verdad, Marina, para yo decirle, mira, te lo va a aceptar únicamente si dice entre reglonadura? No, de las dos formas está bien, entre reglonadura o entre líneas. Con relación a la segunda pregunta, efectivamente, hay quienes solo tienen un nombre o solo tienen un apellido. Yo hice la recomendación en su momento, es mi forma de redactar, por eso siempre puntualizo eso. Yo les recomiendo, si solo es un nombre o un apellido, poner el paréntesis y signar único nombre o único apellido. Sin embargo, yo he visto algunos instrumentos públicos que han sido operados en el Registro General de la Propiedad que lo superan, así como lo dijo usted, Marina, un nombre y dos apellidos, o dos apellidos y un nombre. ¿Por qué? Porque el registrador, el que está operando el instrumento público, el registrador auxiliar o quien está operando el instrumento público, toma el instrumento público que nosotros estamos presentando, verifica en el libro mayor y si efectivamente el nombre o los nombres y un apellido que lleva el instrumento público son los mismos que están inscritos, pues efectivamente casan y le operan su instrumento público. Puntualizo y finalizo con esto. Se respeta la redacción siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos del artículo 29, porque cada persona, cada ser humano, cada notario que va a faccionar un instrumento público, un acta notarial, un memorial, prácticamente está redactando o está presentando una carta de representación. Yo, pues, prácticamente soy de las personas que me gusta escribir con Arial 12 y trato la manera siempre a la hora de hacer una compraventa de utilizar una hoja, anverso y reverso. Evito utilizar página y media o hoja y media. Es para llevar, pues, prácticamente un orden y es mi forma de redactar. Entonces, ahí estamos, en lo que podamos servir y apoyar en este camino, pues yo creo que nos va a ir muy bien. ¿Alguien más? Gracias, licenciado. A sus órdenes. Buenas noches, Nick. Quería molestarlo. Es más que todo, no con la forma del contrato, sino con el fondo. Me llamó la atención y estaba entrando cabal, entre tarde, cabal cuando usted estaba diciendo, estaba hablando sobre cuando se asigna el valor de la compraventa. Y hablaba de que mayor de 30,000 quetzales, pues tiene que ser bancarizado, ¿verdad? Y mi primer duda es, ¿cuál es el fundamento legal? Quisiera saber, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento legal de que tengamos que consignar el cheque, por ejemplo, ¿verdad? O el depósito que se realizó. Y segundo, me llamó la atención que usted hablaba de una compraventa a plazos. Esa sería una forma de no estar obligados a bancarizar el dinero. O sea, colocar que, por ejemplo, el inmueble vale 150,000, hacer varios pagos de 25,000 quetzales. Eso, entonces ahí podríamos pues evadir esa orden legal. ¿O es incorrecto? Usted me dirá. Fíjese, mi estimado Manuel, que en el 2013, si no estoy mal, hubieron reformas y está en la ley del impuesto al valor agregado. Y también esto hay que integrarlo con la ley de impuesto papel de timbre y papel sellado especial para protocolo. Y entre las reformas está que se puede autorizar un instrumento de compraventa siempre y se puede hacer en efectivo siempre y cuando no pase de 30,000 quetzales. Entonces, mi recomendación es, si el instrumento público, si la compraventa de la finca no pasa de 30,000 quetzales, usted lo puede pagar en efectivo. Hagamos un paréntesis. Hoy en día, yo creo que no hay una finca que valga 30,000 quetzales. No hay ninguna finca que valga 30,000 quetzales. La excepción podría ser en el área rural, en algún departamento, un terrenito pequeño.
pero una propiedad, una casita aquí en el departamento de Guatemala, no creo que valga menos de 30,000 quetzales. Pero como son los valores inscritos ya en los registros y tenemos que tomar como base el valor más alto del establecido en el Registro General de la Propiedad, de Catastro Municipal y de DICAL, entonces de los 3 lugares tenemos que tomar el valor más alto y hacerlo con esa referencia. 1, 2. Yo les comenté cuando estaba hace unos momentos que yo he visto algunos instrumentos públicos. Ya hace poco vi un instrumento público que decía que la compraventa se hizo por 700,000 quetzales y que el pago fue realizado en efectivo. Y vi que en el registro de la propiedad fue inscrito y fue operado el instrumento público. A mí me causó un poco de curiosidad. Me extrañé con relación a ese instrumento público, pero fue inscrito. Vi hace poco también un instrumento público que el pago fue hecho en efectivo y fue hecho creo que por 150,000 quetzales. Entonces, una recomendación, si alguien va a hacer un instrumento público así, creo que podría... porque a veces dice uno, mire, ¿y cómo te pagaron la casita? Porque estos son acuerdos de voluntad que el notario pues signa, que ahí me preguntaba Erika Susana Televán Cordón, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Signar o consignar? Yo utilizo la palabra signar. Y como le digo, es cuestión de criterio. Hay quienes utilizan la palabra consignar, pero yo utilizo signar y cualquiera de las dos pues es aceptada. Entonces, hay quienes vienen y dicen, mire, señor notario, fíjese que yo hice un negocio con Pedro. Entonces, hace un año que yo le voy a vender una casita. Ah, qué bien. Y pues prácticamente Pedro ya me terminó de pagar. Ah, perfecto. ¿Y en cuánto fue que le vendiste la casita? En 150,000 quetzales. ¿Y cómo te pagó Pedro? Pues fíjese que me pagó en efectivo. Ah, y de una vez, así en papelito. No, fíjese que él cada mes me dio tanto. Ah, perfecto. Entonces fue una compraventa, digámoslo así, a pago, ¿sí? Entonces el pago en efectivo fue cada mes, ¿sí? Y signamos eso, que el pago en efectivo fue parcial o fue por abonos. Eso es lo que vamos signando, fíjese, Manuel. Lo correcto y lo que yo tengo que enseñar a ustedes es que el pago después de 30,000 quetzales, 1 centavo debe ser a través de cheque. Eso es lo correcto, esa es la técnica, Manuel. Si más adelante usted ve que se operan algunos instrumentos públicos de forma diferente, pues considérelo usted y puede hacerlo de esa forma. Lo correcto es hasta 30,000 quetzales en efectivo, 30,000 quetzales 1 centavo a través de cheque y se recomienda identificar el cheque y de qué banco y la fecha y girado a nombre de quién. Sí, Stephanie Serna, por favor. Buenas tardes, licenciado. Con una pregunta. Fíjese que yo todavía no he terminado de hacer la escritura porque yo no tenía impresora, entonces lo estoy haciendo a mano, pero no he terminado. Creo que escribo un poco lento. Pero hoy termina. ¿Se lo puede enviar con envío tardío? Sí, por favor. Lo importante es enviarlo, porque como se los comenté ya a ustedes en la primera y segunda clase, miren, estimados alumnos, de veras, hay quienes ya están familiarizados en la redacción de instrumentos, hay quienes no, y aquellas personas que no están familiarizados, independientemente cómo lo hagan, pero háganlo solos ustedes, solito ustedes, hagan, aunque te venga con errores, no importa, lo que importa en este curso es la práctica, práctica, práctica y práctica. Sí, Miguel Escobar. Licenciado, yo también lo estoy haciendo a mano porque no tengo impresora. Vaya, mejor todavía, mejor. Incluso le estoy corrigiendo los errores y la estoy enmendando otra vez. Ahí estás practicando, ahí le pones el testado, el entrelineado, por favor. Ah, bueno, gracias. Por favor. ¿Alguien más?
Sí, Brenda, Boror. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Licenciado, fíjese, le comento, la vez pasada cuando usted dejó hacer las 2 escrituras públicas, yo traté de apurarme lo más que pude, le soy honesta, para que no se me fuera tarde, pero al final, en la segunda me hicieron falta como 2 cositas. Ahí la dejo o no sé. No, hombre, todo en la vida hay que terminarlo, Brenda. No, yo la terminé, la mía. La que tengo aquí en mi casa. La que tengo aquí en mi casa, la que no está subida, la terminé. Pero yo a usted se la mandé incompleta. Vaya, vuélvame a mandar nuevamente, no hay ningún problema, y me hace la observación. Por favor. Anulo la entrega y lo vuelvo a mandar. Por favor. Ok, perfecto. Gracias, licenciado. Perfecto. Bueno, estimados alumnos, ustedes van a tener que conectarse a la siguiente clase. Para el día miércoles les voy a subir los ejercicios y ustedes, que quede claro, los que puedan imprimir los documentos, los imprimen, rellenan lo que hace falta, signan lo que hacen falta, le toman foto, lo escanean y me lo envían. Los que se les pueda dificultar de esa forma, entonces solo en hojas bond, solo signen lo que hace falta. Ahí estamos. Y una pregunta, es que si lo mandara con tiempo se pudiera imprimir, fíjese. Pero se copian todos, hombre. Fíjate. Y el objeto aquí es que vayamos aprendiendo. Pero tomo esa observación. Es que como yo donde yo vivo no hay internet ni nada, entonces tengo que ir a otra colonia a poder imprimir y me queda lejos. Vaya, pero imagínate si vas entonces a ir a mejor lo hago a mano. Mejor hazlo a mano. Si vas a aprender de veras, vas a ejercitar. Y no te estoy diciendo, mira, Miguel, no te estoy diciendo, mira, a las 7 se terminó la clase, a esa hora la quiero, ¿no? Si vas a ir a otra colonia, entonces yo ya sé que Miguel Ángel Escobar García me lo va a enviar como a las 11 de la noche. Porque tiene que imprimir, regresa, va a rellenar lo que hace falta, en lo que lo va a escanear o va a tomar foto, en lo que me lo sube. O sea, yo ya sé que si me lo mandas a las 10, 11 de la noche es por eso. Pero si me lo mandaste a las 7 de la noche, quiere decir que si tenías impresora y tenías internet. Bueno, gracias, Lick, disculpe. El día miércoles, ejercicios, compañeros. Feliz noche, cada uno de ustedes. Saludos. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.